Sebastián, vamos a hablar de los 150 años que se cumplen de el Martín Fierro, y quería primero que me introduzcas, que me cuentes un poco cuál es el argumento del Martín Fierro. Bien, bueno, en primer lugar, gracias Alejandra y al Consejo por la invitación y por el interés en el tema. Eh, lo que hoy llamamos el Gaucho Martín Fierro, en realidad son dos libros publicados con 7 años de diferencia. El primero en el año 1872, en diciembre del año 1872, del cual se cumplen ya 150 años, y el segundo, que se llama La Vuelta de Martín Fierro, publicado en el año 1879. Eh, el gaucho Martín Fierro cuenta la historia de un gaucho, como dice el título, es un hombre de campaña, eh, que es víctima en primer lugar de la leva o el reclutamiento forzado para la guerra con el indio, que pierde los pocos bienes que tiene, y despechado por esa forma de injusticia que él sufre en carne propia, decide hacerse un gaucho malo, quiere decir, no responder a la ley, y en esa situación de despecho y de bronca, digámoslo, con su situación, comete algunos crímenes que lo transforman en un criminal, en un bandido y en un perseguido, por supuesto. Entonces, el primer volumen, El Gaucho Martín Fierro, cuenta básicamente la historia de un hombre que escapa de la justicia y finalmente decide irse a vivir con los infieles, donde puede sentirse mucho más seguro que entre el pueblo, entre los hombres civilizados. El segundo libro, La Vuelta del Martín Fierro, cuenta el regreso de Fierro. Quien cuenta la historia es el propio Fierro, el propio gaucho, como en la primera parte, que ya está de regreso en la civilización y que cuenta lo que ha vivido desde el momento en que se fue a vivir con los infieles, como se llamaba entonces a los pueblos originarios, y hasta que regresa finalmente a la civilización. Esa es la historia básicamente del libro. Cuando se publicó allá hace 150 años, ¿qué repercusión tuvo? ¿Fue aceptado rápidamente? ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Mira, tuvo una repercusión enorme y bastante infrecuente para la época. Es un libro que no solo pronto empezó a agotar cantidad de ediciones, sino que empezó a circular de forma leída, pero también recitada en amplios sectores de la población y sobre todo de la campaña. Poco más de un año después de publicado publicada la primera edición, Hernández recibe una carta que fue publicada en un diario oriental de un amigo suyo uruguayo. En esta carta, escrita por Juan María Torres, que era un publicista uruguayo, bueno, le manda a Hernández una carta celebratoria del poema que se reprodujo en un periódico muy importante de Uruguay, y dice: para el vulgo, para los que no comprenden lo que leen, solo es una historia gauchesca, buena, cuando más, para ser cantada en las pulperías y fogones de campaña, pero indigna de ocupar por un momento los socios de las altas y serias inteligencias, que con su vanidad y su ignorancia honran y dirigen el país. Acá se ve no solo el aspecto político del poema o la lectura política que se hacía del poema, que por supuesto es la que pretendía Hernández, sino este fenómeno que también se registraba localmente, de un texto que empezaba a ser recitado de memoria, incluso por amplios sectores de la población que no leían. O sea que tuvo una enorme difusión, al punto que la figura de su personaje principal, el gaucho Fierro, opacó a la del propio autor, a quien se lo empezó a conocer cuando él tenía vida ya más adelante, vida política y como diputado, como el diputado Martín Fierro, ¿sí? Y cuando los diarios anunciaron la muerte de Hernández, hablaban de la muerte del gaucho Martín Fierro. Es decir, es la historia de un personaje que termina opacando en fama al propio autor. Es verdad. ¿Existió realmente un gaucho llamado Martín Fierro?
No, no hay registro de que ese gaucho existiera, pero es inteligente, interesante además tu pregunta, porque sobre el final de la segunda parte, eh, el gaucho Cruz y sus hijos, que se encuentran en un momento muy, muy emotivo de la obra, deciden cambiar sus nombres, ¿sí? Y eso nos hace pensar que cualquier gaucho que nosotros vemos por La Pampa es un posible gaucho Martín Fierro, ¿sí? Porque además eh, Hernández pretende contarnos a través de la vida de un gaucho lo que es la vida del gaucho como categoría social, ¿sí? Con lo cual, como personaje histórico, podemos decir que el gaucho Martín Fierro no existió, o no hay evidencias de que haya existido, pero que de algún modo sí existió porque el gaucho Martín Fierro representa a un tipo social de la época. Claro, y lo increíble es que en la actualidad es como un todo, es el Martín Fierro, dice la gente, ¿no? Como que Sí, es el Martín Fierro, no es el gaucho, es él, como ya es una entidad propia, ¿no? sí, sí, sí. Vos hablabas que tardó más o menos 7 años en publicar la vuelta, la segunda parte, ¿no? ¿Qué lo llevó, qué lo motivó a publicar eso y cómo fue ese proceso de editar la segunda parte? Mira, sin duda fue un proceso mucho más ordenado que el de la primera parte, que Hernández escribió inmediatamente después o terminó de escribir, volviendo de un exilio y amnistiado por el presidente Sarmiento, y esas últimas versiones del libro las terminó de escribir en el Hotel Argentino que quedaba ahí, frente a lo que ahora es la Casa Rosada, digamos. Esa segunda parte, como te decía, se publica 7 años después de la primera, y las circunstancias personales de Hernández también habían cambiado mucho. Cuando él escribió la primera parte, él había batallado como periodista, pero también se había implicado en las últimas batallas que el federalismo tuvo contra el gobierno central, y 7 años después, Hernández tiene mm, participación política activa desde un partido eh, en la legislatura provincial de Buenos Aires, es decir, que de algún modo su peripecia vital nos habla de un hombre que entiende que la lucha política ahora tiene que ir por otros cauces, que ya no hay lugar para las rebeliones eh, hechas a la fuerza, digamos, militares, como esas en las que él había participado. Entonces podemos pensar que esa segunda parte nos está presentando a un gaucho que vuelve a la sociedad, en palabras suyas, para vivir y para ver si para vivir y para ver si lo dejan trabajar, ¿no? Nos presenta una idea del gaucho, del hombre de campaña, muy distinta a la imagen de la primera parte, donde el gaucho se iba a vivir con los infieles, renunciaba a la civilización. Ahora lo tenemos volviendo, a ver si puede vivir y lo dejan trabajar. Así que yo creo que de algún modo él quería, sabiendo el ascendente que había logrado con su primera parte en amplios sectores de la campaña, mostrar que el gaucho tiene también otros futuros posibles en esa civilización y en ese Estado-nación que se estaba construyendo para esos años. Sí. Ahora, ¿cómo llega a ser poema nacional? ¿Cuál es Mm. el proceso para que llegue a ser algo tan fundamental? Mirá, una figura clave en eso la tiene, es Leopoldo Lugones, quien en el año 1916 da una serie de conferencias que se conocen hoy como El Payador, que fueron publicadas luego bajo el título El Payador, en la que propone al poema de Hernández como una épica de la nacionalidad argentina, ¿sí? Como el libro más representativo de lo que es nuestra nacionalidad, nuestra identidad. Ese es el punto de partida de la construcción del libro Martín Fierro voy a sacar a la gata, como un libro emblemático de nuestra identidad. Eh,
está bueno señalar, digamos, que esa condición como de texto canónico es lo que muchas veces hoy, sobre todo en poblaciones más, en lectores más jóvenes, funciona contra lo que se había previsto, digamos, como una resistencia de lectura, ¿no? Cuando vos querés enseñar el Martín Fierro, es su propia condición de texto canónico la que hace que muchos digan, ay, no, que sientan que es una lectura obligada, ¿no? Eh, eh, pero digamos que una figura central ahí la tiene Leopoldo Lugones. Y en una época muy particular en la que Buenos Aires, el país, pero sobre todo Buenos Aires, estaba ya sintiendo las consecuencias de la inmigración, ¿sí? Y en la que gran parte de la población, sobre todo de la ciudad, era inmigrante, donde se escuchaban distintas lenguas, y donde muchos integrantes de los sectores más tradicionales o patricios de la sociedad sentían que había una identidad amenazada, ¿sí? En ese contexto se recupera la figura del gaucho, es decir, del criollo, del local, como alguien que puede representar una auténtica nacionalidad en contra, digamos, de la cultura que traían los inmigrantes y que representaba también riesgos de disolución, ¿no es cierto?, para esas clases dirigentes. Y estabas comentando sobre los jóvenes, ¿y cómo leerían hoy el Martín Fierro los jóvenes en las escuelas? Mm. Vos decís cómo tentarlos para que lo lean. Claro, vos Mm. escribiste un artículo al respecto sobre Sí, eso, ¿no? sí, 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 sí. Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer, siempre cuando uno trabaja con obras eh, clásicas o que ya tienen algunos años, es poner en evidencia las resistencias que el propio texto tiene, ¿no? Eh, una de las cosas más elementales tiene que ver justamente con su condición de texto canónico, y en ese sentido es como central eh, mostrar que esa condición de texto canónico también es resultado de una construcción histórica, ¿sí? Y mostrar cómo fue esa construcción. En segundo lugar, otra de las resistencias tiene que ver con la naturaleza de un texto poético, ¿sí? Y que exige un tipo de lectura distinta a la de una novela o un cuento. Y en ese sentido es importante leer junto con los alumnos, enseñarles a leer respetando las métricas para descubrir la belleza del poema, de su musicalidad, de sus hallazgos poéticos. Eso es fundamental. Y creo que también es muy importante señalar que Martín Fierro, como otras obras de la literatura gauchesca, eh, si bien son obras en verso, la poesía gauchesca es poesía, tiene un fuerte carácter narrativo. Entonces, podemos leerla como si leyéramos una novela casi, en el sentido de que podemos encontrar episodios que son geniales de la obra y que los leemos con un vértigo y con un interés y con un desarrollo de la acción, de la peripecia, que es característico de las novelas, y no deja de ser una obra en verso. Entonces, esa es otra cosa que me parece interesante para, para entusiasmarlos con la novela. Pero sobre todo el hecho de leer juntos es algo que me parece como central. Sí, y bueno, y el tema de la explicación de algunos modismos, y eso también debe ser atractivo, ¿no? Sí, en ese caso, todas las ediciones más o menos buenas de Fierro vienen con un glosario, y está bueno cuando es indispensable señalar, digamos, eh, cuáles son eh, cuál es el significado de algunos términos que aparecen. Eh, Así que sí, me parece que el tema de las palabras y explicar, digamos, sirve para entrar en tema también. En la actualidad, ¿qué referencias ves que tienen que ver todavía, después de 150 años, con nuestra idiosincrasia, con nuestro país? Bueno, la condición de texto canónico del Martín Fierro, de hito cultural, podríamos decir, como algo más amplio, eh, aparece de inmediato
cuando uno habla de este libro, se da cuenta que cualquier persona, aún sin haberlo leído, sabe alguna estrofa del Martín Fierro, o recuerda haberla escuchado en boca de sus padres, de sus abuelos. El Martín Fierro forma parte ya de una tradición familiar para muchas personas. Me ha pasado de alumnos que con sorpresa descubren que un dicho característico de su abuelo o de sus padres eh, tiene su origen en el Martín Fierro. Eh, y para los chicos es muy grato eso, porque ellos, mm, convertidos ahora en lectores de la obra de Hernández, integran, digamos, su propia experiencia de lectura a una tradición familiar, con lo cual el acercamiento a la obra es un acercamiento también más amoroso. Sí. Incluso creo que en cada hogar argentino hay un Martín Fierro o alguna versión distinta, pero es como, aunque no lo haya leído, pero está, ¿no? El Martín Está, Fierro. mirá, yo doy hace muchos años clases en nivel secundario y siempre me pasa, que viene algún alumno o alguna alumna y te trae una edición y me dice, mira, esta edición la tenía mi abuelo y en mi familia la quieren mucho. Y, es decir, lo que hizo esa persona, ese chico, esa chica, es darse cuenta que con su experiencia de lectura se está integrando de algún modo a una historia familiar. Y eso es muy lindo también. Y los hace descubrir el texto de Hernández desde un lugar también distinto. Por supuesto que cada uno lee el texto desde su lugar. Y el trabajo que hacemos muchas veces los docentes es tratar de demostrar a los alumnos, o demostrar más que demostrar, qué es lo que contaba verdaderamente para aquellos que escribieron esas obras, ¿no? Cuando uno repone el contexto histórico, lo hace para eso, para mostrar qué es lo que pretendía Hernández cuando escribió esta obra. Por supuesto que la obra siempre es, como manifestación cultural, es mucho más rica de lo que uno se propone, y las condiciones históricas no explican o no terminan de explicar la belleza de una obra. Pero es indispensable saber ese contexto para descubrir detrás de las obras también a los hombres que las produjeron, los hombres y las mujeres, ¿no? Por supuesto. Claro. Sí, en su momento, cuando Borges hablaba sobre Martín Fierro, en cierta forma lo halagaba, le parecía fabuloso y por otro lado estaba como en contra, ¿no? Tenía como esa dualidad, ¿no? Sí, es cierto. Todavía encontrás gente que manifiesta su rechazo al Martín Fierro, no en términos literarios, sino políticos, pero donde prevalece una visión política sobre la obra. Y eso es curioso después de tantos años, ¿no? Sí, Porque nadie tendría miedo que los ideales expuestos por Hernández eh, o que los ambientes políticos en los que él se integró resurgieran de algún modo. Pero sí, Borges en realidad admiraba la obra y de hecho escribió dos libros, perdón, dos cuentos, además de un poema, pero dos cuentos que tienen base en el argumento de Fierro. Uno es eh, biografía de Tadeo Isidoro Cruz, ¿sí? Y el otro es el cuento El Fin, ujú, y son reformulaciones del libro de Hernández. Pero básicamente lo que Borges criticaba es a la postulación de Fierro, del libro Martín Fierro, como la épica fundante de nuestra nacionalidad, porque decía, en definitiva, la historia de Fierro es la historia de un gaucho desertor, porque luego deserta, se va del ejército, ¿no? sí, Eh, y, pero Fierro no es solo eso. En la segunda parte, Fierro vuelve a la sociedad y quiere vivir, quiere trabajar. No es solo eso. Por otro lado, hay que entender a Fierro, al libro Martín Fierro, en contraste o como una respuesta, como una discusión muy clara con el Facundo de Sarmiento. Porque Facundo, en su Facundo, escrito en el año 1845, desde Chile, Sarmiento proyecta una imagen de los gauchos y de la gente de campaña bastante pobre, digamos, bastante desalentadora, ¿no? Para Sarmiento,
los gauchos sienten desdén por las personas de ciudad, son violentos, no tienen apego al trabajo, no saben aprovechar los dones que la naturaleza dio a nuestro país, como los ríos. Eh, Son, digamos, un grupo social con el que no se puede contar para la modernización del país que propone Sarmiento y su proyecto. En cambio, Hernández viene a contarnos otra cosa, viene a decirnos primero que los gauchos son personas que sufren, de hecho él le da la voz al gaucho y es el propio gaucho el que cuenta su historia, ¿sí? Ya no es otro que nos habla de los gauchos, es el propio gaucho el que cuenta su historia. Eh, y por otro lado, nos viene a decir que tiene una función en la sociedad, que puede tener una función en la sociedad. Nos invita a descubrir, digamos, a ese tipo social, a ese grupo social que había sido tan bastardeado. Y Hernández no era un gaucho, él va investiga y se pone en contacto, ¿no? Con esa gente para ver cómo describir todo el paisaje, ¿no? Sí, Hernández no era un gaucho. Te diría que lo que llamamos poesía gauchesca, una de las características básicas, digamos, de este género literario, es que si bien tiene como protagonista al gaucho, y es el gaucho el que toma la palabra, no son obras escritas por gauchos. José Hernández no era un gaucho, era una persona letrada, como los otros escritores que escribieron poesía gauchesca, como Hilario Ascasubi, como Bartolomé Echeverría. Hidalgo. Eh, Hernández no necesitó investigar mucho, porque conocía muy bien la vida de la campaña gracias a su padre. Él es hijo de Rafael Hernández Isabel Pueyrredón. Por el lado de la familia materna eran unitarios, por el lado de la familia paterna eran federales. Él vivió los primeros años en una chacra que todavía está como museo ahí en San Martín, o en Ballester, no me acuerdo, creo que en San Martín. Luego se fue a vivir con su madre, y cuando fallece su madre se va a vivir con su padre a una de las estancias de Rosas, porque el padre de José Hernández era capataz de una cantidad de una serie de estancias que tenía Rosas. Y entonces José Hernández se va a la estancia Los Cerrillos, propiedad de Rosas, ¿eh? Y, y el padre de Hernández era lo que se llamaba como un patrón pastor, es decir, era un patrón, pero era un patrón que hacía las tareas a la par de sus peones. Y entonces José Hernández, siendo muy chico, acompañó al padre como parcero y vio las tareas del campo y conoció la vida de los gauchos y tuvo una relación muy próxima y muy entrañable, digamos, con ese ambiente, con ese tipo social, ¿sí? Que explican de algún modo también cómo defiende esa categoría cuando se ve amenazada. Sí, fabuloso. Tengo entendido que van a hacer una especie de lectura masiva o algo para homenajear estos 150 años de Martín Fierro, ¿no? Sí, empieza los primeros días de octubre una campaña de lectura masiva en redes de el Martín Fierro, replicando una experiencia que se hizo con mucho éxito con otras obras clásicas. La primera experiencia fue con la Divina Comedia, luego se hizo con el Quijote y luego con obras de Shakespeare, ahora le toca al Martín Fierro. El plan es de lunes a sábado leer cada día un canto de el Martín Fierro, siguiendo un hashtag que vamos a empezar a publicar en redes, pero que en principio sería hashtag mfierro150. Y creo que para cualquiera que lo haya leído y quiera volver a leerlo, cualquiera que todavía no leyó la obra de Hernández y quiere descubrirla, emocionarse, compartir sus experiencias de lectura, dibujar, comentar, es el momento ideal para hacerlo. Esta campaña va a durar dos meses aproximadamente, y luego se va a hacer también un encuentro para clausurar la campaña y para celebrar, digamos.
Pero, por ejemplo, ¿qué? ¿Se van a conectar en un mismo horario, simultáneamente, por Instagram, por YouTube? ¿Cómo es la mecánica? Bueno, la mecánica es la siguiente. Eh, Como te decía, el plan leer es un canto por día, entonces en cualquier momento de ese día, ¿sí? Uno publica en Twitter, en Facebook, en Instagram, agregando el hashtag, o sea, hashtag Sí. mfierro150, publica un comentario sobre lo que leyó, sobre ese primer canto. De modo que cualquier persona puede, con ese hashtag, encontrar en las redes cosas que han dicho muchísimas personas sobre ese mismo objeto de lectura, sobre ese mismo canto. Puede compartir, replicar, discutir, pero es una comunidad enorme de lectores leyendo al mismo tiempo y de manera no solemne, digamos, la obra de Hernández. Ah, está buenísimo. Bueno, muy bien. Lo vamos a recomendar que se sumen, que estén atentos. Falta un tiempo para esto, pero se van a enterar por las redes. Y me gustaría cerrar la nota con cuál sería la frase más conocida o la estrofa más conocida del Martín Fierro, si la podés decir. Mirá, hay frases como muy, muy famosas, ¿no? Los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Hay un montón de cosas. No son las que a mí más me emocionan. Para mí, una de las estrofas más lindas del Martín Fierro es una de las estrofas finales de la primera parte, que es el momento en el que Fierro, acompañado de su amigo Cruz, a quien acaba de conocer en realidad, porque el sargento Cruz dirigía una partida de policías que fue a apresarlo a Fierro. Y Fierro se defendió con tal valentía que Cruz, de manera imprevista, decide ponerse del lado de él y pelear contra la partida y salvarlo a Fierro. Juntos, entonces salen juntos, digamos, de ese trance y deciden, convertido ya Cruz en un gaucho matrero, porque no puede seguir viviendo en la civilización, y también él tiene que ahora escapar de la justicia porque ha enfrentado a la policía, deciden juntos ir a vivir con los indios, abandonar la civilización. Y entonces hay unos versos preciosos que creo que todavía me acuerdo de memoria y que voy a tratar de recitarlos. Y dice así: Cruz y Fierro, una tropilla se arriaron. Por delante se le echaron como criollos entendidos, y pronto sin ser sentidos por la frontera cruzaron. Y cuando la habían pasado, una madrugada clara, le dijo Cruz que mirara las últimas poblaciones, y a Fierro 2 lagrimones le rodaron por la cara. Hermoso, muy bueno. Bueno, muchas gracias, nos quedamos con eso. Me Por favor, encantó. Muchas gracias, Sebastián, gracias a ustedes.